Los científicos acaban de completar la primera traducción mediante IA del lenguaje de las ballenas, y lo que reveló fue tan inesperado que todo el equipo de investigación quedó en silencio cuando los resultados aparecieron en pantalla. No porque hubiera fallado, sino porque la IA había encontrado algo para lo cual nadie tenía un marco que pudiera explicarlo. Los cachalotes, que viven en oscuridad total a más de 1,5 kilómetros bajo el mar Caribe, comunicándose a través de un sistema millones de años más antiguo que nuestra especie, habían estado haciendo algo que resultaba inquietantemente familiar. El descubrimiento no solo cambió lo que sabemos sobre las ballenas, obligó a cada científico en esa sala a hacerse una pregunta que ninguno estaba preparado para responder, y cuanto más profundo iban los datos, más perturbadora se volvía la respuesta. El origen de una pregunta imposible. Nadie había tratado nunca esos clics como algo más que ruido de fondo. Los investigadores los llamaban ruido funcional, martillos neumáticos submarinos. Los sonidos que los cachalotes producen en el océano profundo habían sido catalogados, nombrados, asignados a funciones probables: peligro, comida, sígueme. Pero nadie los había pasado nunca por los sistemas de reconocimiento de patrones que en la última década habían transformado por completo cómo los humanos procesan el lenguaje. Goldwasser se especializaba en romper códigos cifrados. Décadas dedicadas a mirar fijamente flujos de datos que parecían aleatorios, encontrando la estructura matemática debajo. Entró en la oficina de Gruber y lo dijo sin rodeos: «Eso suena a código Morse. ¿Has intentado usar aprendizaje automático para descifrarlo? Detente aquí un segundo». Gruber era un biólogo marino que había venido al Caribe a estudiar medusas. Las ballenas eran incidentales, y la mujer que ahora estaba parada en su puerta había dedicado toda su carrera a encontrar orden oculto dentro del caos aparente. En el momento en que esas dos cosas chocaron, algo se movió que ya no se movería de vuelta. Goldwasser le presentó Gruber a Michael Bronstein, un investigador de IA en Oxford. Los mismos algoritmos de aprendizaje profundo que impulsan los grandes modelos de lenguaje podían aplicarse a la comunicación de las ballenas. A las matemáticas no les importaba qué especie producía los datos, solo necesitaba escala, millones de puntos de datos, metodología consistente, años de grabaciones de individuos identificables. La investigación de ballenas no tenía nada de eso: grabaciones dispersas, muestras pequeñas, métodos inconsistentes. La única forma de hacer que esto funcionara era un proyecto que ninguna institución podría dirigir sola. En 2020 nació el proyecto SETI. SETI significa Iniciativa de Traducción de Cetáceos, financiado por el TED Audacious Project con alianzas del MIT, Harvard, UC Berkeley y más de 15 instituciones en todo el mundo. El equipo construyó una estación de investigación permanente en Dominica, una pequeña isla volcánica en el Caribe Oriental, donde generaciones de familias de cachalotes han regresado a las mismas aguas durante décadas. Individuos conocidos, fotografiados y rastreados durante años, reconocibles por la forma de sus aletas caudales y la textura de sus voces. El equipo tenía la tecnología, tenía el financiamiento, tenía los animales. Lo que no tenían era ninguna forma de prepararse para lo que el algoritmo devolvió: 156 codas. Para entender lo que la IA encontró, primero hay que entender cómo se comunican realmente los cachalotes. No cantan como las ballenas jorobadas, hacen clics, secuencias rápidas de clics llamadas codas, patrones que van de 3 a 40 pulsaciones distintas, forman la unidad básica de la comunicación de los cachalotes. Antes del proyecto SETI, los científicos habían identificado 21 codas diferentes. La suposición de trabajo era modesta. Cada coda probablemente señalaba algo simple: peligro, comida, sígueme hacia abajo. Esa suposición no sobrevivió al primer contacto con los datos. Cuando los investigadores del MIT introdujeron 9.000 grabaciones de audio en algoritmos de aprendizaje automático, grabaciones recolectadas de familias reales de ballenas en las aguas de Dominica a lo largo de años de trabajo de campo, el algoritmo procesó los archivos y dejó helado a todo el equipo de investigación. La sala se quedó en silencio, de esa forma en que las salas se quedan en silencio cuando el número en la pantalla no coincide con ningún número para el cual nadie se había preparado. David Gruber lo miró y sintió el vértigo específico de un científico cuyo marco acaba de volverse demasiado pequeño. Las ballenas no estaban usando 21 codas, estaban usando 156. Y esas 156 codas no eran simples señales de encendido y apagado. Tenían estructura interna, variaciones de tempo, cambios de ritmo, clics adicionales entretejidos como elementos ornamentales
que cambiaban el significado de la misma forma en que el tono de voz cambia el significado de una oración. La IA había encontrado lo que los investigadores ahora llaman el alfabeto fonético de los cachalotes, un conjunto finito de bloques de construcción que se combinan en patrones de variedad potencialmente infinita. Esto es lo que eso significa en realidad. El lenguaje humano combina un conjunto finito de sonidos llamados fonemas en combinaciones infinitas siguiendo reglas gramaticales. El inglés funciona con 44 fonemas. A partir de ellos, construimos millones de palabras, miles de millones de oraciones, cada idea que cualquier hablante de inglés ha expresado alguna vez. Partes pequeñas, arreglos infinitos, reglas que rigen qué puede seguir a qué. El sistema de los cachalotes funciona de la misma manera. Si alguna vez has querido estar en la sala cuando la humanidad finalmente entienda lo que otra especie ha estado diciendo, quédate aquí mismo. Suscríbete a este canal, porque cuando el proyecto CETI decodifique la primera oración completa de una ballena, este es el lugar donde primero la escucharás. La segunda sorpresa fue peor. Vocales bajo la superficie. Gaspar Beaos es un lingüista en UC Berkeley. Imagínalo en su escritorio, semanas metido en los datos, rodeado de espectrogramas, mapas visuales de la frecuencia del sonido a lo largo del tiempo, densos con color y patrón. Lleva sentado con esas imágenes el tiempo suficiente como para que sus colegas hayan empezado a revisar cómo está. No está listo para decir lo que está viendo, porque todavía no está seguro de creérselo. Su trabajo dentro del proyecto CETI: analizar las propiedades acústicas de los clics individuales de ballena a una resolución que nadie había intentado antes. No solo patrón y secuencia. ¿Qué estaba sucediendo dentro de cada clic individual a nivel de frecuencia, resonancia y la geometría del sonido en sí mismo? Lo que encontró lo hizo cuestionar todo lo que la lingüística le había enseñado sobre qué separa al lenguaje humano de cualquier otra forma de comunicación animal. Las ballenas estaban produciendo sonidos vocálicos, específicamente una vocal A como la A de padre y una vocal E como la E de ver, y estaban produciendo diptongos, combinaciones deslizantes de vocales que cambian a mitad de sonido, de la forma en que el oi en boy se mueve de una posición a otra en un solo movimiento continuo. No dos sonidos. Un sonido que se mueve. Lee eso de nuevo y deja que se asiente. Los cachalotes que viven en completa oscuridad a más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del Mar Caribe han desarrollado de forma independiente estructuras vocales que reflejan las características definitorias del habla humana, no como una analogía aproximada, no aproximadamente. Las firmas acústicas coinciden. Las vocales son lo que separa al lenguaje humano de casi toda comunicación animal. Los pájaros pían, los perros ladran, los delfines silban. Pero los humanos modulan el flujo de aire a través de un tracto vocal complejo para crear patrones de frecuencia precisos que llamamos vocales, la arquitectura portante de cada palabra que pronunciamos. Se suponía que esa capacidad era exclusivamente nuestra. En el pasado, los investigadores pensaban en la comunicación de las ballenas como una especie de código Morse, explicó Beaos a los reporteros después de que se publicaran los hallazgos. Sin embargo, este artículo muestra que sus llamadas son más como vocales muy, muy lentas. Esto sugiere una complejidad que se acerca al lenguaje humano. Esto es lo que lo hace genuinamente perturbador. Los cachalotes no tienen cuerdas vocales, producen sus clics a través de un sistema biológico completamente diferente, pasajes nasales, sacos de aire, tejidos grasos especializados en la frente, maquinaria diferente, historia evolutiva diferente, un camino completamente independiente, el mismo destino, pragmática, gramática, lenguaje. Shane Giro ha pasado 13 años en un buque de investigación frente a Dominica. Imagínalo al amanecer, antes de que el resto de la tripulación esté despierta, observando la superficie en busca del soplo en forma de V, que significa que una familia está subiendo. Conoce a estos animales por su nombre. Sabe qué crías pertenecen a qué madres, qué hembras han sido amigas durante décadas, qué parejas se saludan diferente a cómo saludan a todos los demás. Cuando habla de lo que observa, no está hablando desde una sala de conferencias. Esto es lo que ve. La misma ballena produce diferentes codas dependiendo de con quién está hablando, en qué comportamiento está involucrada y qué está sucediendo en el agua a su alrededor. Eso es pragmática, la rama de la lingüística que se ocupa de cómo el contexto da forma al significado. Eso es gramática operando de la forma en que opera la gramática. Eso es lenguaje. Esto es lo que lo hace concreto. Los investigadores han observado codas específicas que aparecen consistentemente en situaciones sociales específicas y en ninguna otra parte.
Una coda producida entre una madre y su cría durante la lactancia no aparece durante una cacería grupal. La coda usada cuando dos hembras adultas se saludan después de una larga separación no es la coda usada cuando esos mismos animales están coordinando dirección. El sistema se ajusta a la situación. Eso es comunicación con registro. Es difícil no ver primos jugando mientras conversan, dice Jero. Difícil no ver a una madre entregar una cría a una niñera e intercambiar algunas palabras antes de salir a alimentarse al océano profundo. Los intercambios pueden durar una hora. Múltiples ballenas haciendo clics en secuencias superpuestas, voces tejiéndose unas sobre otras a través del agua. En la sociedad de los cachalotes, aparentemente no es de mala educación hablar al mismo tiempo, pero las conversaciones tienen turnos, tienen ritmo. La estructura reconocible del diálogo entre individuos que se conocen bien. Nuestros resultados muestran que hay mucha más complejidad de lo que se creía anteriormente, le dijo la doctora Daniela Rosler del MIT a los reporteros. Esto está desafiando el estado actual del conocimiento sobre el mundo animal. Detente aquí un segundo. El argumento a favor de la singularidad humana siempre se apoyó en el lenguaje. No solo el hecho de la comunicación, sino la arquitectura específica de ella. Gramática compleja. Pensamiento simbólico. La capacidad de combinar elementos finitos en significado infinito sobre cosas que no están presentes, eventos que aún no han sucedido, ideas sin forma física. El alfabeto fonético de los cachalotes desmantela esa historia por completo. ¿De qué tratan realmente esas conversaciones? Nadie lo sabe todavía, pero el siguiente descubrimiento cambia lo que esa pregunta incluso significa. Los cerebros más grandes del planeta. Los cachalotes tienen los cerebros más grandes de cualquier animal que haya existido en este planeta, más grandes que los elefantes, más grandes que las ballenas azules, que son los animales más grandes vivos, 6 veces más pesados que los cerebros humanos, densos en tejido neural, organizado en estructuras que los neurocientíficos todavía están trabajando para entender por completo. El tejido cerebral es el material más metabólicamente costoso en biología. El cerebro humano consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo, mientras representa solo el 2% de nuestro peso. La evolución no mantiene estructuras costosas sin propósito. Cuando ves un cerebro tan grande, solo hay una pregunta razonable. ¿Para qué sirve? Esto es lo que sabemos para qué se usa. Los cachalotes viven en grupos familiares matrilineales organizados alrededor de abuelas, madres, hijas y hermanas, con relaciones que persisten a través de décadas. Las hembras mayores son los repositorios. Guardan el conocimiento de las rutas migratorias, los lugares de alimentación y las historias sociales que abarcan cuencas oceánicas. Cuando una matriarca muere, lo que muere con ella no es abstracto. Es la memoria de dónde corre el calamar profundo en un cañón submarino particular en febrero. Son 60 o 70 años de conocimiento, acumulados sobre en qué grupo familiar confiar cuando dos clanes se encuentran y cuál evitar. Ese conocimiento vive solo en sus codas, y cuando ella se detiene, se detiene. Los investigadores han documentado lo que sigue: crías que luchan, rutas que fallan, familias que se fragmentan, transmiten tradiciones culturales. No instinto, cultura. Los patrones de comunicación varían entre grupos familiares de la forma en que los dialectos varían entre comunidades humanas. La familia frente a Dominica no se comunica de la misma manera que la familia a 160 kilómetros al norte. Las diferencias no son genéticas, son aprendidas, transmitidas a través de exactamente el sistema que el proyecto CETI está tratando de decodificar, y coordinan cacerías en oscuridad total, a 900 metros de profundidad, bajo una presión que mataría a un humano sin protección al instante. Una ballena conduce a la presa, otra se posiciona. Los roles cambian en tiempo real. Esto es coordinación dependiente de la comunicación. ¿De qué están hablando? Nadie lo sabe todavía. La IA puede mapear estructura, catalogar codas y rastrear quién le habla a quién. Pero el significado requiere contexto, emparejar vocalizaciones específicas con comportamientos específicos observados a escala. Esa base de datos no existía antes de este proyecto. Se está construyendo ahora mismo. La máquina que escucha. Esto es cómo se ve en realidad construir esa base de datos, porque no es lo que te imaginarías. Los investigadores adhieren registradores biológicos avanzados directamente a los cuerpos de las ballenas, dispositivos con ventosas que graban audio de alta fidelidad mientras simultáneamente rastrean profundidad, temperatura, movimiento y ubicación por GPS. 3 micrófonos sincronizados por etiqueta. Múltiples etiquetas a través de un grupo familiar al mismo tiempo.
Las etiquetas distinguen animales individuales y capturan conversaciones que suceden a través de diferentes cuerpos, moviéndose a través del agua en diferentes direcciones. El conjunto de datos que están construyendo no se parece a nada que haya existido antes. Cientos de horas de grabaciones de individuos identificables, animales que los investigadores conocen por nombre, cuyas historias familiares están documentadas, cuyas relaciones sociales están mapeadas. Cada coda emparejada con lo que la ballena estaba haciendo en ese momento, con quién estaba hablando, a qué profundidad, en qué condiciones. La IA no solo busca patrones en el sonido, busca patrones en el sonido más el contexto. Esto es lo que eso significa en la práctica. Como los investigadores saben qué ballenas están relacionadas, cuáles son dominantes, qué crías pertenecen a qué madres, la IA encuentra patrones invisibles para el análisis acústico puro. Este sonido siguió a ese sonido se convierte en este individuo específico le dijo esto a ese individuo específico, y luego sucedió esto. Está funcionando más rápido de lo que el equipo proyectó. Eso no es análisis de señal. Eso es el comienzo de la traducción. Y cuando llegue la traducción, no solo cambiará la ciencia. El peso de un lenguaje. En los años 60, los biólogos Roger Payne y Scott McVeigh descubrieron que las ballenas jorobadas cantan canciones estructuradas complejas. Su investigación impulsó el movimiento Salvemos a las ballenas y llevó a la promulgación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Las poblaciones de ballenas jorobadas y grises al borde de la extinción comenzaron a recuperarse. El proyecto SETI cree que probar que los cachalotes tienen lenguaje podría desencadenar un cambio de magnitud aún mayor, porque esta vez no serían solo canciones, serían oraciones. Sería la prueba de que algo allá afuera ha estado pensando, recordando y hablando con su familia. Y nosotros hemos estado navegando sobre ellos durante siglos sin pensarlo dos veces, cuando podemos hablar sobre las ballenas y lo importantes que son sus abuelas, o lo importante que es ser un buen vecino, o la importancia de la diversidad cultural en la sociedad. Eso realmente resuena con la gente, explica Jero. Los cachalotes son intensamente matriarcales. Las hembras mayores acumulan conocimiento a lo largo de vidas de 60 a 70 años. Cuando una matriarca muere, ese almacén irreemplazable de información desaparece para siempre. Pero hay algo más oscuro debajo del optimismo. Si los cachalotes tienen lenguaje, si son capaces de pensamiento complejo, transmisión cultural y profundidad emocional, entonces, ¿en qué se convierte la caza comercial de ballenas? ¿En qué nos convierte un golpe de barco que mata a una ballena en una ruta de carga? ¿Qué dice de nosotros la contaminación acústica oceánica del transporte industrial y el sonar militar, que interrumpe la comunicación de las ballenas a través de cuencas oceánicas enteras? Los académicos del derecho no están esperando a que la ciencia termine. El profesor Thomas White, en el Centro de Ética y Negocios de la Universidad Loyola Marymount, ha pasado más de 2 décadas construyendo un marco para la personalidad jurídica de los cetáceos, y los datos del proyecto CETI han movido esa conversación a las revistas jurídicas académicas con urgencia real. La personalidad jurídica nunca ha sido exclusivamente biológica, es funcional, basada en capacidades demostradas de pensamiento complejo, autoconciencia y toma de decisiones. Si los cachalotes discuten ideas y transmiten conocimiento cultural a través de generaciones, el caso para reconocimiento legal se vuelve estructuralmente idéntico a los argumentos que ya han extendido protecciones a corporaciones y ríos. El argumento legal se está afilando ahora mismo. David Gruber ha abordado las implicaciones directamente. Poco a poco, los cachalotes nos están revelando sus secretos de cómo se están comunicando, dijo, trazando una línea directa al legado de Roger Payne, cuyo hallazgo de que las ballenas cantan llevó a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos y ayudó a salvar varias especies de la extinción. No terminó la implicación. No necesitaba hacerlo. Esto es lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos en el campo están pensando. Si los cachalotes tienen lenguaje, si codifican significado, transmiten cultura y discuten las condiciones de sus vidas, entonces cada operación comercial de caza de ballenas no solo mató mamíferos marinos, y cada golpe de barco no es solo un accidente de vida silvestre. Todo el marco legal y moral que rige nuestra relación con estos animales fue construido sobre la suposición de que no tienen lenguaje. El proyecto CETI está desmantelando esa suposición una grabación a la vez. Lo que podrían estar diciendo. Esta es la pregunta a la que los investigadores regresan cuando los datos se detienen y comienza el silencio. La que no publican en artículos, pero se hacen unos a otros después de largos días en el buque de investigación, observando el agua en busca del soplo en forma de B.
Los cachalotes han estado en este planeta 60 veces más tiempo que los humanos modernos. Han estado comunicándose en este sistema estructurado y complejo durante millones de años antes de que un solo humano existiera para escucharlos. Estaban aquí antes de que nuestros ancestros caminaran erguidos, antes de que los continentes se asentaran. Han visto los océanos cambiar de formas que empequeñecen cualquier cosa en la historia humana registrada. Y han visto el cambio más reciente, el que nosotros causamos, desarrollarse más rápido que cualquier cambio en los millones de años que han estado aquí. Han visto desaparecer especies de las aguas donde cazan. Han visto subir los niveles de ruido a medida que se expandía el transporte industrial, el constante rugido de baja frecuencia de las hélices interrumpiendo su comunicación a través de cientos de kilómetros. Han visto cambiar la composición química de su entorno a medida que el dióxido de carbono se disuelve en el agua marina y el pH baja. Y han navegado las cada vez más frecuentes colisiones con buques de carga en rutas que no existían hace un siglo, colisiones que matan animales sin ningún marco evolutivo para un objeto de acero de 2000 toneladas moviéndose a 20 nudos a través de su hábitat. ¿Qué se han estado diciendo unos a otros sobre todo esto? El alfabeto ha sido encontrado, las vocales identificadas, la estructura mapeada por algoritmos entrenados en 9000 grabaciones, refinados por las mejores mentes en lingüística, criptografía e inteligencia artificial, trabajando juntos en un problema que ninguno de sus campos podría resolver solo. Pero el significado todavía está encerrado dentro del agua oscura. Cuando el proyecto SETI finalmente descifre el código, y los investigadores que han pasado años construyendo esto creen que es cuándo, no si. ¿Qué contendrá la primera oración traducida? Una madre describiendo un terreno de caza a su hija, el mismo terreno que su abuela le describió a ella. Una abuela transmitiendo una ruta migratoria que ha alimentado a la familia durante 40 años, conocimiento que no puede ser escrito y sobrevive solo a través del lenguaje. Una advertencia sobre algo nuevo moviéndose en el agua arriba, o algo que ninguno de nosotros ha pensado en anticipar, porque pasamos tanto tiempo asumiendo que éramos los únicos con cosas que valía la pena decir que nunca consideramos seriamente lo que todos los demás podrían haber estado diciendo en nuestra ausencia. La IA sigue escuchando. Las ballenas siguen hablando. Y en algún lugar dentro de las 9000 grabaciones ya procesadas y los miles más que se están reuniendo ahora mismo frente a la costa de Dominica, el primer significado completo está esperando ser encontrado. Cuando la traducción finalmente llegue, no será solo un descubrimiento científico, será un ajuste de cuentas. El momento en que la humanidad se dé cuenta de que ha tenido vecinos todo este tiempo, vecinos con lenguaje, con memoria, con cultura, con los cerebros más grandes de la Tierra y millones de años de experiencia en el océano, vecinos a los que pasamos siglos cazando casi hasta la extinción, sin detenernos ni una vez a preguntar qué pensaban ellos al respecto. Si quieres estar aquí cuando llegue ese momento, suscríbete, porque cuando se decodifique la primera oración de ballena, este canal será el primer lugar donde aterrice.